Vamos a hablar ahora del error. Repito, insisto, en el tema del error en particular está mucho más desarrollado en los materiales docentes, en las clases que damos y por supuesto en los materiales y los manuales recomendados. Vamos a hablar del error porque la ausencia de dolo es error. Ahora, no solo el error puede ser ausencia de dolo, o puede no ser ausencia de dolo, ¿vale? Pero cuando hay ausencia de dolo, puede haber error. ¿Qué es el error? Bueno, se podría decir de muchas formas. En todo caso, para establecer una definición, digamos, muy global, podríamos decir que es el desconocimiento de algunos de los elementos que configuran tu actuar, de algunos de los elementos que configuran el actuar. Según qué elemento que configure el actuar sea el que se desconoce, pues vamos a tener distintos tipos de error y distintas relevancias en el error que se tiene, ¿vale? Anthony Shea lo definió, es una definición clásica, como un estado de la inteligencia por el que un objeto del mundo exterior no se conoce como realmente es, sino de manera inexacta o falsa. Bien. Si en un homicidio el sujeto que tiene una pistola no sabe que está cargada y dispara, eso sería un error. Pero también si no sabe que está prohibido el hecho, también si sabe que está cargada, pero no sabe que lo que hay delante no es un monigote sino una persona, etcétera, etcétera. Pueden ser elementos distintos de la realidad los que se desconocen. Hay una serie de clasificaciones de error que vamos a ver en principio antes de analizar el régimen legal y que pueden ser importantes a la hora de establecer la relevancia de este. La primera sería la diferencia entre el error directo y el error inverso, ¿vale? El error directo es el desconocimiento de la existencia de cualquiera de los caracteres del delito que efectivamente concurren. Es decir, hay error directo cuando yo creo que no estoy realizando un delito o que no se da alguno de los elementos que hacen que yo esté realizando un delito, en este caso un delito como hecho típico, antijurídico, culpable y punible, ¿vale? Pero sí concurre ese elemento y por tanto sí estoy realizando el delito. ¿Se entiende? ¿Qué es el error inverso? ¿Alguien me lo sabe decir? Ames. Repito, es que no, es decir, vamos a ver, error directo, cuando yo creo que no hay delito, pero sí hay, ¿qué será el error inverso? Cuando creo que hay, pero no hay. Correcto. ¿Y alguien me podría poner un ejemplo del error inverso? ¿Alguna causa de justificación estaría...? Cuando vas a matar, el caso de matar al jefe que está en la oficina, pero está muerto. Tentativa inidónea. Sí, ahí lo pone, sería tentativa inidónea, el caso del jefe podría ser. Es cierto que las tentativas inidóneas son errores inversos, en cierta medida son errores inversos. En realidad, cualquier tentativa es un error inverso. Es decir, porque en última instancia la tentativa es que yo realizo todo aquello que tendría que producir el delito y sin embargo no se produce, por tanto en cierta medida es un error inverso. Ejemplos de error inverso, pues el que se casa aquí, el que es infiel aquí a su mujer y piensa que todavía está castigada la infidelidad y que todavía es un delito el tener relaciones sexuales extramatrimoniales. O es decir, el que cree que dando un vaso de agua la persona se va a envenenar porque si lo da a tal día es posible que haya una confabulación de estrellas y entonces una confabulación de estrellas, qué interesante. Pero bueno, es posible que haya, es decir, una confabulación de los dioses por el cual si doy agua el 24 de diciembre por la noche a las 12:05 la persona muera. Eso en sí mismo, es decir, es nada absolutamente. Lo importante que tiene el error inverso es que en principio no tiene relevancia. Es decir, si yo creo que cometo un delito pero yo no lo estoy cometiendo, por mucho que yo crea, si yo no estoy realizando el hecho típico y antijurídico, es decir, desde una perspectiva ex ante, no estoy realizando el peligro jurídicamente desaprobado, no lo estoy realizando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra
cuestión importante es la diferencia entre error esencial y error inesencial. El error esencial se produce sobre alguno de los elementos que son esenciales, son relevantes para la configuración típica, para la configuración del injusto típico, ¿vale? Del valor ex ante exigido en el tipo penal. Mientras que el error inesencial afecta a datos que no tienen que ver con el dolo, no tienen que ver con lo relevante a los efectos del dolo. ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Podrías ponerlo tú? No, porque si no lo entiendo no te puedo poner un ejemplo. ¿Alguien puede poner algún ejemplo? Un error esencial. Por ejemplo, lo del teatro, que uno tiene una pistola ¿De qué? De fogueo. de juguete todos los días, pero ese día se la cambian, dispara y mata a una... ¿Ese es un error esencial o inesencial? Yo creo que es esencial. No, esencial, perdón. ¿Estás matando a un tío? Esencial. Esencial, sí. ¿Esencial por qué? ¿Porque está matando a un tío o porque qué? Porque es un error esencial sobre qué? Sobre realizar un comportamiento peligroso. Sí. Está disparando una pistola que nunca puede matar a nadie. ¿Es una cuestión esencial que la pistola pueda o no pueda matar a alguien? Sí. Y si tú le vas a dar un vaso de agua a alguien y otra persona, un tercero, ha metido veneno, pues se lo bebe. ¿Error esencial? Bueno, ahí estaríamos más bien ante un problema de imputación objetiva, es decir, de quién ha creado el riesgo jurídicamente desaprobado. Tú por darle agua a alguien no creas el riesgo jurídicamente desaprobado, ¿vale? Otra cosa es que tú le des el agua sabiendo que el otro le va a poner el veneno y con eso se va a diluir, no lo va a entender, entonces estaríamos ante una coautoría o ante una participación, etcétera, etcétera. Pero lo que nos estamos preguntando ahora, más que por un error esencial, que es bastante claro cuáles son, por un ejemplo de error inesencial. Es que, Fernando, no entiendo lo de afecta a datos, no tiene nada que ver con el dolor. Por Sí. eso. O sea, ¿qué quiere decir que afecta a datos? Pues que afecta a cosas en las que el sujeto está en error, pero que son cosas no relevantes. No relevantes a los efectos de que el injusto sea injusto. Yo entro en un bar y estoy viendo un partido de fútbol, soy un hincha del Madrid fanático, ¿vale? Hasta ahí todo es cierto. Entonces, de repente, veo a un tipo que lleva una bufanda del Barcelona, ¿vale? Y entonces no soporto ya la humillación que llevamos los últimos 5 o 6 años, cojo una pistola, disparo y lo mato, ¿vale? Resulta que ese tío llevaba la bufanda del Barcelona porque se la había dejado otro, pero ese tío no solo es del Madrid, sino que es socio del Madrid y se llama Rodríguez Blanco. Es Raúl, en realidad, que había ido a ver el partido y le habían dejado la bufanda del Barcelona, pero él es madridista. ¿Es un error, sí o no? Muy grande. Sí, pero Afecta a datos que no tienen nada que ver con el dolor, ¿vale? Es decir, cuidado, esto parece una tontería. joder. Bueno, pues es posible que en un determinado caso que os haya dicho que esto No sé, siempre no sé. salga en el examen, No sé. es posible que sea o que tenga que ver con cuestiones relativas al tema, ¿vale? A lo mejor no, pero en todo caso, es decir, en definitiva, es importante saber qué es lo que te exige el tipo penal. Lo que no te exija el tipo penal no lo tienes que meter tú en el tipo penal como parte de él, ¿vale? Como parte del conocimiento exigido, ¿se entiende? Eso es, ¿Qué? a ver, es una chorrada, pero es que para que no aclare. Es como ponerle veneno a uno y en Coca-Cola y no saber qué es Coca-Cola sino un colacao. También. Eso sería El un error. instrumento es instrumento, es decir, yo pensaba que utilizaba... ¿Se entiende o no? Sí, La diferencia entre ahora error sí, pero esencial y error inesencial. entonces Me en el parece. caso Rosero sale, el código te está diciendo no mates, y no te está diciendo no mates a fulano. ¿Os acordáis lo que dijo tú? No. Pues tú dijo precisamente que el error afectaba a un elemento que era un elemento, mira aquí por favor, era un elemento que podía no ser esencial. Ha salido ese mensaje y no sé si eso significa que no se está grabando. No, esto Se es sigue una, es una grabando, ¿no? actualización. Vale, fenomenal, pues gracias. ¿Se entiende? Bien. ¿Vencible o invencible? Probablemente esta... Buah, digo, claro, que no está claro. Probablemente esta sea una clasificación ya mucho más relevante, como todos vais a saber, ¿vale? Porque tiene efectos conforme a la regulación legal del error. El error vencible es el que puede ser eliminado mediante el recurso de esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. El error invencible es el que no puede ser eliminado mediante el recurso de esfuerzo de conciencia exigible al sujeto. Bien, ¿qué significa esto? Lo que significa en realidad es que en el error vencible, con una diligencia exigible se podría haber salido de ese error.
¿vale? Mientras que en el error invencible ni siquiera con una diligencia exigible pues, se podría haber salido del error. Evidentemente, aquí lo relevante va a ser los efectos del error de tipo, en particular también el error de prohibición, pero el error de tipo, porque el error vencible me va a delimitar esa falta de diligencia, me va a convertir el hecho en una imprudencia, ¿vale? Mientras que el error, cuando es invencible, el sujeto no podría haber salido de él ni siquiera con una diligencia exigible, pues no va a haber nada. Quizás una tontería, pero es que un error puede ser, por ejemplo, directo, inesencial, invencible, o tiene que ser una de todas las cosas. Evidentemente que un error puede ser directo, inesencial, invencible. La cuestión es que desde el momento que el error es inesencial, no nos vamos a fijar en él. Bueno, sí, pero... El que nos vamos a fijar es si el que puede ser un error inverso, inesencial e invencible, sí, pero no sirve para nada. Un error, tal, lo que estamos intentando ver es qué error nos interesa de momento, de los que hemos visto hasta el momento, ¿cuál nos interesa? ¿Nos interesa el directo? ¿Nos interesa el esencial? ¿Y cuál nos interesa en estos casos? Nos interesa saber los dos, el vencible y el invencible, por el distinto efecto de pena que va a tener uno. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿seguimos? Propio o impropio. Esta es una clasificación un poco compleja e incluso discutible. Pero bueno, ya que estábamos hablando del caso Rosa-Rosal, quizá puede tener cierta gracia nombrarla. El error propio, o en el motivo del error, afecta al proceso psicológico de formación de la voluntad. El error impropio, en realidad, no es un error propiamente dicho, sino un error en la ejecución, no en el momento de, sino un error en la ejecución del hecho. El sujeto se equivoca en algún momento del proceso causal. Hay una discordancia entre el resultado previsto y el efectivamente producido. En relación con esto está la denominada aberratio ictus. ¿Qué es la aberratio ictus o aberratio causae? La aberratio ictus es cuando yo configuro un determinado proceso mentalmente de cómo se va a producir el evento delictivo y el proceso falla en un determinado momento por la ejecución del hecho, ¿vale? Sin embargo, se da la acción y el resultado, pero no se da tal y como yo había previsto, ¿vale? Imaginemos el siguiente supuesto. ¿Habéis visto vosotros la película Un pez llamado Wanda? ¿Alguien la ha visto? Es una película donde trabajaban los Monty Python. Yo no creo que no es de ellos, pero trabajaban uno de los actores de los Monty Python, que se han reunido ahora. Y en esta película, pues una serie de delincuentes de dudosa habilidad tienen que matar a una viejecita. Concretamente, uno de los tipos tiene que conseguir matar a una viejecita. Una viejecita que muy mayorcita, y que va siempre con tres perritos siempre ahí, la viejecita por todos los sitios. Bueno, el caso es que el tipo este intenta matar a la viejecita de todas las formas. Este además es un gran amante de los animales. Y lo cierto es que siempre que intenta matar a la viejecita, en cualquiera de los dos intentos que él realiza para matar a la viejecita, lo que hace es matar a uno de los perritos, ¿vale? El primer día, pues no recuerdo exactamente cómo es, intenta con un coche atropellarla, la viejecita le hace así por cualquier cosa y atropella a un perro. En el siguiente caso, él prepara un perro asesino, le da ropa de la viejecita y el perro asesino lo que hace es llevarse al otro perro. Y finalmente, él idea el lanzarle un piano sobre la viejecita, que el piano aplaste a la viejecita está preparada para salir, cuando ve que sale efectivamente, él corta la cuerda, en ese momento la viejecita oye algo, ¿quién se queda en el sitio? El perro. Y el piano cae. El tipo empieza a llorar, el asesino empieza a llorar, por Dios, y de repente observa cómo la viejecita se queda con la cuerda, estirando la cuerda del perro, y cuando la viejecita ve que el perro ha muerto, le da un infarto y muere. De alguna forma, podríamos decir que esto sería una aberratio ictus, una aberratio causae. ¿En qué sentido? En el sentido de que él ha realizado una conducta potencialmente apta para producir el resultado de muerte y la conducta se ha producido, el resultado de muerte se ha producido. Sin embargo, él en lo que se equivoca es en la ejecución, en el proceso o en la ejecución por la cual se va a dar el hecho, ¿vale? Es decir, hay una discordancia entre el resultado previsto y el efectivamente producido. Aquí puede haber dos cambios. Una, que puede haber una discordancia entre el resultado previsto
y el efectivamente producido en cuanto que los resultados sean distintos, imaginemos que mate una viejecita distinta, ¿vale? Otro, que eso sea esencial o inesencial. Si mata una viejecita distinta porque se ha equivocado en quién es la viejecita, el error no es esencial, porque en todo caso está disparando una viejecita. Otro, que el error sí sea relevante, porque la viejecita es precisamente la reina de Inglaterra y entonces está realizando un magnicidio y no un homicidio, y es un error sobre un elemento esencial, sabe que dispara una viejecita, se equivoca en la viejecita a la que dispara, y la viejecita a la que dispara precisamente es la reina de Inglaterra. Y otra cosa distinta es que se acaba dando el mismo resultado, pero por un procedimiento causal distinto. ¿Se entiende esto? Sí. Lo que no he dicho todavía es cuál es la solución a cualquiera de estos casos, y no los vamos a ver, ¿vale? Pero entendéis que son cuestiones distintas. Lo relevante en cada caso, ¿qué es? En primer lugar, la esencialidad del error. El que sea una viejecita o sea la reina de Inglaterra es un error esencial o inesencial. Esencial. Que sea esa viejecita o la otra es esencial o inesencial. Inesencial. Si es la viejecita Pedrita o es Margarita, eso es inesencial. Pero como sea la reina de Inglaterra, ya es esencial. ¿Se entiende eso? Bien. Y después, la discordancia en el proceso causal puede ser relevante o no. Pues puede ser relevante porque puede ser que haya una interrupción del riesgo. Cuidado, si se interrumpe el riesgo y el riesgo por el que se produce la muerte no lo he causado yo, no se le puede atribuir. ¿Vale? Ahora bien, en el caso de la viejecita se atribuye a un riesgo que también he creado yo, pero yo tengo que haberlo previsto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo tengo que tener en el ámbito del dolo el que puede ser que no muera, pero matando el perro ella muera. Vale, homicidio, o sea, homicidio de tentativa. Sería tentativa, si no, es decir, si yo no lo tengo representado, sería tentativa de homicidio en concurso, en todo caso, con un homicidio imprudente sobre la misma. ¿Se entiende? ¿Vale? Pero las tentativas por las 3 veces, o sea, por las 3 veces que lo han intentado y luego por el que... Sí, porque la abuelita ha muerto, y ha muerto por una falta de diligencia mía, es que si llamaron todos los perritos, la abuelita va a morir. Es un ejemplo un poco rebuscadito, pero ¿entendéis por dónde va? Bien. Otra clasificación que se solía realizar en los errores es entre error de hecho y error de derecho. El error de hecho es el que versa sobre un hecho natural, el error de derecho es el que versa sobre una norma jurídica. ¿Vale? Bien. En la actualidad se le ha casi eliminado de importancia esta clasificación, que durante mucho tiempo fue la clasificación, digamos, más relevante a la hora del establecimiento de significación jurídica del error. ¿Por qué? Porque lo relevante no es si sobre un hecho, no es si el error versa sobre un hecho o versa sobre una norma, sino qué relevancia tiene el error y a qué afecta el desconocimiento. Si el desconocimiento afecta a un elemento del tipo o afecta a un elemento de la prohibición. Sin embargo, en la actualidad, la diferencia entre error de hecho y error de derecho está empezando a adquirir una dimensión de cierta importancia en relación con el error sobre los presupuestos de las causas de justificación. Cuidado, porque a lo mejor sí va a tener relevancia si estamos hablando de un error de hecho o un error de derecho. ¿Vale? Yo en realidad sigo pensando que no del todo, pero bueno, lo veremos después. Por tanto, la clasificación realmente relevante hoy en día es la de error de tipo y error de prohibición. El error de tipo es error que recae sobre alguna de las características del tipo, conducta, sujeto, etc. El error de prohibición es el que afecta no a lo que se hace, sino a la significación antijurídica de lo que se hace. ¿Vale? Hay error de tipo cuando el sujeto no sabe que realiza el hecho típico. Hay error de prohibición cuando el sujeto sabe que está realizando el hecho típico, pero no sabe que es típico. ¿Se entiende? Sabe que realiza el hecho que era típico, pero no sabe que el hecho es típico, o mejor dicho, que está prohibido. ¿Se entiende? Lo normal es que vayan unidos los dos, pero es perfectamente posible que un sujeto haga algo sabiendo que lo está haciendo,
que eso que hace es típico, él no sabe, sin embargo, que lo es. ¿Se entiende? Yo primero no. Me quedo ahí. El error de tipo, ¿Cuál es? el error de tipo es el error de tipo, el error. No sabes lo que estás haciendo. Sí. Vale de fogueo, ¡pum! Error de tipo. ¿Se entiende? ¿Matar es típico? Sí. ¿Él sabe que matar es típico? Sí. ¿Sabe que está matando? No. No, porque... ¿Se entiende? Bien. La calificación, la regulación legal del error se establece en el artículo 14 del Código Penal. El artículo 14 en su punto 1 dice: el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error atendido en las circunstancias del hecho y las personas del autor fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. ¿De qué error está hablando? Invencible. De error de tipo. Vencible en el primer caso, invencible en el segundo. ¿Vale? No, al revés. Claro. Invencible en el primero, ¿vale? Exime la responsabilidad penal porque no hay ni siquiera falta de diligencia. Aquí, ¿qué hay? Una imprudencia. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Bien. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impide su apreciación. Lo mismo. Es un error de tipo o de elemento de configuración de la infracción. Si yo no sé que estoy actuando, pues, produciendo un mayor daño por la utilización de ese veneno o de eso a la persona y que estoy realizando el acto con ensañamiento, no se me puede aplicar el ensañamiento, ¿vale? Y lo más relevante, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. ¿Error de qué? De prohibición. El error de prohibición, en el caso de que sea invencible, excluye la responsabilidad criminal. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la antijuridicidad. ¿Se entiende? Esto es bastante difícil de que se dé, ¿eh? Bastante. Si en realidad es vencible, se aplicará en 1 o 2 grados. También es bastante difícil que se dé. Sí, ahí. Sería el caso de la obra de teatro que ha comentado Antonio Miguel, que siempre lo está haciendo con balas de fogueo y llega el día de la otra y hay una bala de verdad y mata. Tipo. Ese caso Error sería de tipo. Error de tipo. el del policía italiano. No sabe que está matando. Error de tipo. Y el error. Eso es lo del policía italiano. No, el policía italiano. O lo de mi abuelo. El del Linde. O un Sí. polígono que se castiga varias veces. ¿Puedes poner el ejemplo del policía italiano? El policía italiano es que O un en Italia polígamo. entra en tu casa y él puede dispararle sin tener que... Él cree que conforme a la regulación está exactamente igual que aquí y tal. Es bastante difícil que eso se considere error invencible. En todo caso, como mucho, se podría considerar error vencible. Bien, ¿se entiende? Y nos queda solo 2 o 3 minutos a hablar sobre el error de prohibición indirecta o sobre la presencia de una causa de justificación. Bien, decía anteriormente que aquí está la cuestión clave. ¿Qué pasa con el error sobre la presencia de una causa de justificación? Que el sujeto sabe lo que hace, Pero piensa que pero no está... sabe que es antijurídico. Si, en ese caso, ¿qué es? ¿Error de tipo o error de prohibición? Prohibición. Correcto. Pero tened en cuenta que las normas son, las causas de justificación son normas que permisivas o facultativas. Si no son normas permisivas o normas facultativas, ¿qué es lo que puede pasar a veces? Que el sujeto no es que no sepa que el hecho está prohibido, sino que el sujeto lo que no sepa es que está haciendo algo que, Está permitido. claro, prohibido. Piense que esté haciendo algo permitido. Imaginemos, por ejemplo, el padre que ve como su hijo está siendo agredido, entra en su casa, hay un tipo que está, es decir, acaba de disparar a su mujer, dispara a su mujer y la mata. Pone la pistola sobre la cabeza de su hijo, el padre tiene una pistola, dispara y mata al policía, al agresor, ¿vale? ¿Está el padre actuando en legítima defensa? Pues en realidad no, porque resulta que cuando cae la pistola no tiene balas, ¿vale? Y ya no podía hacer absolutamente nada. Pero ya mata a la mujer. Sí, muy bien, la mujer ya está muerta. ¿Estamos de acuerdo en que la legítima defensa tiene que ser defensa? Ah, ¿Te acuerdas? Es decir, defensa, ¿vale? Es decir, no puede ser venganza, sino no puede ser reacción, tiene que ser protección del bien. Entonces, si eso es así, en ese caso podríamos decir que no se dan los elementos objetivos de la legítima defensa.
¿Hay un error sobre la presencia de la causa de justificación, sí o no? ¿Él piensa que está legitimado matar a una persona tal? Sí, pero en realidad no es que él piense, claro, no es que él piense que está legitimado matar a una persona en su casa, no es eso. Es que lo que él piensa es que va a matar a su hijo. ¿Es normal que él piense que va a matar a su hijo? Sí, Absolutamente. ¿Él puede salir de alguna forma de ese error? No. Preguntándoselo. Oye, ¿vas a matar a mi hijo? ¿Qué me estás contando? ¿A que no? Por tanto, sería invencible. Un error como de prohibición o de tipo. Claro. En realidad es un error sobre la presencia de una causa de justificación, pero es un error sobre un elemento objetivo o un error de hecho dentro de la causa de justificación. No es si la norma me permite hacer esto o no, que sería de prohibición. Es si lo que yo estoy haciendo está permitido o no. Y conforme a la configuración fáctica de los hechos, yo pienso que está permitido. Si las normas permisivas no son más que, conforme a tener los elementos negativos del tipo, una forma de ver distinta las normas prohibitivas de las normas prescriptivas, en realidad lo que no hay es un hecho típico. ¿Se entiende? Por tanto, es un error de tipo. Esto es importante. La chica que piensa que está siendo agredido cuando va el tipo con el bate corriendo hacia ella, etcétera, y coge y la rocía con el spray y le produce la pérdida de la visión para siempre, y el tipo en realidad iba al autobús donde está el equipo de béisbol esperándolo y por eso chillaba. ¿Vale? Error de tipo, error de prohibición. Yo creo que de tipo. Piensa que está siendo atacada, piensa que está en legítima defensa, piensa que tal. Otra cosa es que sea vencible o invencible. ¿Podría ser unas lesiones imprudentes? Podría ser. ¿Me seguís o no? Hombre, puede ser más vencible que invencible, ¿no? Es más vencible que invencible, sí. Claro, sí. Pero entonces los errores sobre una causa de justificación Eliminan la tipicidad, porque eliminan la antijuricidad y la antijuricidad elimina la tipicidad, conforme a lo que nosotros hemos defendido. ¿Se entiende? Pues ya hemos terminado. Es vencible porque es una conducta más imprudente, ¿no?, que dolosa. Sí. O sea, ella realmente... Sí, igual que el caso del padre. El caso del padre es claramente una conducta, un error invencible. El caso de la chica es más un error vencible. Pero la duda que tengo yo entonces son error de tipo. Son error sobre una presencia, sobre un elemento objetivo de una causa de justificación, pero en realidad son error de tipo. Es un error de tipo. Claro, porque piensas que estás actuando, es decir, en el margen de lo que te permite el tipo penal, porque el tipo penal no solo incluye la parte negativa, la parte positiva, sino la parte negativa. Claro, pero al enfocarse con el error de prohibición, como está... No, el error de prohibición es cuando tú piensas que la causa de justificación te ampara, pero tú sabes perfectamente lo que está haciendo. Lo que tú te estás preguntando es, ¿ella sabe perfectamente lo que está haciendo o no? ¿Sabe perfectamente lo que está haciendo? Error de prohibición. No sabe lo que está haciendo, error de tipo. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Hombre, sabe qué es lo que está haciendo ella. Lo que pasa es que no sabe lo que está pasando. No, no sabe lo que está haciendo. Ella piensa que está actuando de forma lícita. Ella piensa, es decir, no solo que está actuando de forma lícita, sino ella piensa que la están atacando. Sí, eso, vale. Entonces no sabe, ella no sabe que no la están atacando. Claro. Pero las circunstancias de antes, o sea, ¿Se entiende? sí, eso sí.